Déjame yo ver si localizo bien a Angie, si no vía mail, voy a mandar estos datos. Buenas tardes. Señoras y señores, en nombre de la doctora Margarita Peña Borrero, directora general del ICFES, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de actitudes y conocimientos cívicos de estudiantes de secundaria en 6 países de América Latina, a cargo del doctor Wolfram Schulz, a quien le damos también la bienvenida. En el auditorio acá del ICFES nos acompañan directivas del instituto y miembros también del Ministerio de Educación Nacional, docentes de directivos y colegios, universidades, representantes de fundaciones que trabajan en el área de educación cívica, ciudadanía e investigadores. También a través de nuestro sitio en internet, de la página del ICFES, www.icfes.gov.co, se encuentran también enlazadas personas de otros países y de Latinoamérica. Estas personas también participaron en este estudio y saludamos especialmente a los coordinadores del Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía en Chile, a la doctora Leonor Cariola, en Guatemala a la doctora Luisa Miller, en México a los doctores Juan Martín Martínez y María Concepción Medina, en Paraguay a la doctora Mirna Vera y en República Dominicana a la doctora Ansel Shecker. Durante una hora aproximadamente el doctor Schulz nos presentará los principales resultados del módulo latinoamericano del Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía y posteriormente abriremos un espacio de preguntas. Entonces funcionaremos de la siguiente manera. Acá en el auditorio va a haber 2 personas a los costados con micrófonos. Ustedes alzan la mano y en el orden que vayan alzando la mano hacen las preguntas. Y para las personas que están conectadas a través del chat, a través del streaming, a través del chat pueden dejar sus preguntas. El doctor Wolfram Schulz es director de investigación del Programa de Estudios Internacionales de LASER, entidad en la que trabaja desde 2001. Él es politólogo y doctor en Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Rostock, Alemania. Y antes de trabajar en el LASER, el doctor Schulz fue el coordinador internacional asociado del Estudio Internacional de Educación de Cívica en la Universidad de Humboldt en Berlín. Le damos la bienvenida así al doctor Schulz. Le compete que haga el trámite materiales educativos a la administración. Qué chistoso, ¿no? Buenas tardes. Pues sí, tú estás... Yo voy a presentar el informe sobre el regional del Estudio Internacional sobre Educación Cívica, ICCS, y del cual yo he sido el director de investigación. Los propósitos de este proyecto fueron los siguientes. Es saber cómo se preparan jóvenes para asumir su papel como ciudadanos. Y había 2 dimensiones generales de educación cívica y ciudadana que se querían medir y reportar. Eran el conocimiento y la comprensión cívica, eran actitudes, percepciones y actividades de los estudiantes. Y el enfoque de los reportes que hemos publicado han sido comparaciones internacionales, Sí, más bien yo creo que si saber más de la variación dentro de los países, como también identificar factores que pueden explicar la variación, tanto en el conocimiento como en las actitudes y las intenciones para participar en la sociedad en adelante, o la participación que ya en la cual ya se envuelven los estudiantes. Las instituciones que llevaron a cabo este proyecto fueron el Centro Internacional donde yo trabajo, ACR en Melbourne, que es el Consejo Australiano para Investigaciones sobre la Educación. Teníamos 2 centros asociados, la Fundación Nacional sobre Investigaciones sobre Educación en Inglaterra, y la Universidad TRE en Roma, el Laboratorio de Pedagogía Experimental. Además, colaborábamos con el secretariado de la IA en Ámsterdam. Grandes partes del trabajo con los datos, el muestreo, fueron llevados a cabo en el DPC, el Centro para Procesamiento de Datos y Análisis de Datos de la IA en Hamburgo. También, con respecto a la región latinoamericana, fue muy importante la colaboración con el sistema regional
sobre la educación cívica en Bogotá, que era el sistema regional en el cual participaron 6 países de la región, y claro, está todos los centros nacionales que en realidad hacían el trabajo en los respectivos países, contactar a las escuelas, llevar la administración, coleccionar los datos, procesar los datos y después enviarlos, y también preparaban o están todavía preparando informes nacionales sobre los resultados de este proyecto. El desarrollo del estudio fue el siguiente. En el 2006 empezamos a elaborar el marco conceptual que guiaba después la elaboración de los instrumentos y el diseño del estudio, que se llevó a cabo entre el 2006 y 2007. Se hizo un estudio piloto internacional en el año 2007. Hubo una revisión en el año siguiente de los instrumentos que habíamos elaborado, y la colección de los datos principales se llevó a cabo en el 2008-2009, y desde el 2010 hemos publicado varios informes y otros reportes. 38 países participaron en este proyecto. Ahí vemos que había 6 países en la región, las voy a mostrar un poco más detalladamente en la próxima lámina. La mayoría de los países provenían de la región europea, pero también había un número de países en la región asiática y Nueva Zelanda. En la región, los países participantes eran México, la República Dominicana, Guatemala, Colombia, Paraguay y Chile. La colección de datos, ya dije, se llevó a cabo en el 2008 y en el 2009. La razón de esa separación es que algunos tienen un calendario escolar del hemisferio sureño, y ahí el periodo fue en el 2008, mientras la gran mayoría de los países coleccionaron los datos entre febrero y mayo de 2009. Hubo 3 países en el primer grupo que aplicaron por diversas razones un poco en el año escolar siguiente, y obviamente los resultados después se presentaron con anotaciones. ¿Cómo se coleccionaron los datos? Había muestras aleatorias de escuelas en el primer lugar, y dentro de las escuelas de profesores y de alumnos. A los alumnos se les aplicó una prueba de conocimiento y comprensión cívica, seguido por un cuestionario sobre el contexto y sobre percepciones, que incluye actitudes, cuánto participan, etc. También había cuestionarios para los profesores, una muestra aleatoria de profesores dentro de los centros, y a los directores del centro, y ahí se preguntaba sobre aspectos de educación cívica y ciudadana, tanto como también sobre características y, por ejemplo, el clima del centro. Adicionalmente, hubo una encuesta entre los centros nacionales, porque estábamos también interesados en saber más sobre el contexto de cada país. Entonces, en este cuestionario se preguntaba sobre el sistema de educación en general, y más que todo sobre el currículo, sobre la implementación de la educación cívica en cada país. Una característica nueva de este proyecto fue la implementación de módulos regionales. Eso significa que había algunas cosas que no estaban incluidas en el marco conceptual internacional, en los instrumentos internacionales, pero había ciertos aspectos relevantes o que se consideraban muy relevantes específicamente para la región donde se hallaba el país. Y los instrumentos regionales que fueron elaborados se administraron después de los instrumentos internacionales. Había un módulo latinoamericano donde participaron los 6 países de la región. Había un módulo asiático donde participaron 5 países, y el módulo más grande era el módulo europeo donde participaron 24 países. Era opcional, no todos los países por región tenían la obligación de participar.
Aquí en el modelo latinoamericano todos los países participaron en la colección de datos adicionales. ¿Cuál fue el alcance de este proyecto? Las unidades de análisis eran los 38 países en total, más o menos 140.000 alumnos, 5.000 escuelas y 62.000 profesores. Hubo instrumentos que contenían 80 ítems de prueba cognitivos, 173 ítems en el cuestionario de alumnos, 114 ítems en el cuestionario del centro y aproximadamente 100 ítems en el cuestionario del profesor o del centro. Dentro de la región había 6 países, había 30.000 alumnos, 1.000 escuelas y 7.000 profesores que contribuyeron a la colección de datos de este proyecto. En Latinoamérica, los ítems adicionales que fueron elaborados específicamente para medir aspectos de la relevancia regional, había 16 ítems cognitivos y 105 ítems en el cuestionario del alumno, que cubrían diversos aspectos, más que todo actitudes hacia diferentes temas. Ya se han publicado casi todos los informes sobre los resultados de este estudio. Los primeros resultados se publicaron en junio del año pasado, que fue un informe en breve con los resultados principales. Después había un reporte internacional completo que se publicó en el noviembre del 2010, junto con un reporte europeo con resultados específicos sobre la región europea, donde también había un instrumento regional, más que todo sobre actitudes hacia la Unión Europea, que era obviamente el gran tema para este módulo regional. El reporte latinoamericano en inglés ya se publicó en el abril 2011 y el reporte asiático está en este momento en fase de una última revisión y se va también a publicar dentro de poco. Hoy estamos publicando el reporte latinoamericano en su versión en castellano, así que se está publicando con esta presentación. Quiero también mencionar otras publicaciones que serán de interés. Ya se publicó la base de datos internacional y el manual para usuario. Eso es importante porque la IA da acceso a los datos a todos los investigadores académicos que tengan interés o pueden tener interés en este proyecto. Así que en la página web de la IA se puede bajar los datos, todos los datos que hemos coleccionado. También se pueden seleccionar por país si uno está interesado solamente en ciertos países, ciertas regiones. O también se pueden bajar todos los datos y analizar la base de datos internacional. Y también se acompaña de un manual para usuarios y otros documentos, como por ejemplo los cuestionarios de contexto. También se publicó recién el reporte técnico, que describe todos los aspectos técnicos que se necesitan saber sobre las muestras, sobre la elaboración de los instrumentos, sobre el escalamiento para cómo se generaban los índices y también cómo reportamos los datos en nuestros informes. En fase de su revisión ahora está la enciclopedia de este proyecto. La enciclopedia son capítulos sobre cada país participante que describen varios aspectos que son de interés para realmente explorar el contexto para la educación cívica y ciudadana en cada país. Y casi todos los países participantes nos han mandado información y entonces esta enciclopedia va a ser de interés cuando uno quiere explorar un poco más el contexto en cada país y da para la interpretación también de los resultados de nuestro proyecto. Y eso se va a publicar también en los próximos meses, en el año que viene, cuando ya hayamos terminado la edición.
Ahora le quiero dar un resumen de los resultados internacionales. Así que esos son los resultados que coleccionamos con nuestros instrumentos internacionales. Y claro, es una selección, no es el escenario completo, porque pero esto se puede obtener de los informes internacionales que hemos publicado. En general, exploramos también los contextos. Como ya dije, hubo una encuesta entre los centros nacionales para saber un poco cómo se implementa la educación cívica y ciudadana en todos los países. Y lo que encontramos fue que hay una diversidad de tipos de implementación curricular. Incluyen la enseñanza de la educación ciudadana como una materia particular. También existe la integración de aspectos de educación ciudadana en diferentes otras materias, como por ejemplo historia, geografía, estudios sociales, y también la implementación como tema transversal. Y hay que decir también, no es que es uno u otro, se puede tener una materia sobre educación cívica y ciudadana y a la vez tener por ejemplo, una implementación como tema transversal para que todos los profesores, por ejemplo, toda la escuela, contribuya a la educación cívica y ciudadana. Lo que encontramos fue que entre los 38 países, que participaron en nuestro estudio, había educación cívica y ciudadana como una materia particular. En la región latinoamericana fueron 4 de los 6 países. Con respecto al conocimiento cívico, esto se diseñó siguiendo el marco conceptual de ICCS, y eso incluía conocimientos básicos. Sí. No, pero los de cuarta sí, tú eres de primera, ¿no? Yo siempre me he dicho chalana de primera. Ok, espero que se me pueda escuchar bien. Todavía. Ok. La prueba incluye aspectos de conocimientos básicos, tanto como razonamiento y análisis. Así que no solamente conocimiento de saber ciertos aspectos de lo que significan, sino también una habilidad para interpretar ciertas situaciones y sus implicaciones, por ejemplo, para la democracia o para la igualdad, etc. Abarca elementos y conceptos de ciudadanía, además de educación cívica más tradicional. Así que para aspectos, por ejemplo, participativos, ¿no? Y se creó una escala internacional con un promedio de 500 para todos los países participantes. El promedio de todos los países daba 500. Eso es como se hacen también las escalas para otros proyectos comparativos internacionales. Había una variación notable entre los países. Los promedios de 14 países fueron significativamente más altos que el promedio internacional. Y los promedios de 18 países fueron significativamente más bajos que el promedio internacional. Los 6 países latinoamericanos pertenecieron al último grupo, así que en todos los países encontramos que el conocimiento cívico estaba significativamente más bajo que el promedio de este estudio internacional. Y aquí podemos ver cómo se presentaron los datos de conocimiento cívico, que estas barras dicen también cuál es la distribución dentro de los países, la variación dentro de cada país. Siempre hay que tomar en cuenta el promedio de edad, porque lo que hicimos fue que coleccionamos datos de alumnos, de estudiantes del octavo grado, del octavo año de escolar. Y obviamente había un poco de variación aquí que hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Y se reporta siempre con un error de medición
que es importante tomar en cuenta que lo que medimos tiene un cierto error, tanto debido a la muestra como también tanto a la manera como medimos usando una prueba. Y lo que se puede ver aquí también es que en la región había un puntaje promedio muy debajo del promedio internacional de los 38 países en total. También establecimos 3 puntos de corte que separaron 3 niveles de conocimiento. Y ahí se estableció como una jerarquía de conocimiento cívico de acuerdo al aumento de refinamiento del conocimiento cívico. Y eso iba del conocimiento de principios básicos y conocimiento de conceptos generales hasta la aplicación del conocimiento a la evaluación y justificación de políticas. Si vemos los porcentajes internacionales, vemos que también había una parte de los alumnos debajo del nivel básico que habíamos establecido. A nivel internacional eso fueron 16%, aquí en la región en promedio el doble. Así que eso significa que hay una gran parte de los alumnos que carecen los conocimientos básicos del conocimiento cívico como lo habíamos definido en esta prueba internacional. Pero no solamente queríamos medir conocimientos cívicos. Una gran importancia se dio a las percepciones y a los comportamientos de los alumnos. Y medimos percepciones de alumnos con respecto a asuntos relacionados con la educación cívica ciudadana, y entre ellos valores, como valores democráticos, por ejemplo, actitudes hacia ciertos temas, por ejemplo, la igualdad de género, intenciones de comportamiento. Hay que pensar que los alumnos que hacían esta prueba tenían 13, 14 años, y obviamente muchas cosas, muchos aspectos de participación ciudadana todavía no están todavía fuera del alcance de ellos, como por ejemplo votar o presentarse como candidato en una elección. Y entonces le preguntamos sobre las intenciones para futuro comportamiento, futura participación. Y también medimos comportamiento como por ejemplo la participación en el centro, que es una cosa que pueden hacer ya a esta edad. Con respecto a los valores, encontramos que gran mayoría de los alumnos se mostraron de acuerdo con ítems reflejando valores democráticos fundamentales. Así que si se le pregunta si todos los ciudadanos deben tener el derecho de libremente escoger su gobierno, grandes mayorías dicen que sí. Obviamente, eso no implica automáticamente un comportamiento democrático, hay que tomarlo siempre en cuenta. Mayorías de los alumnos perciben, por ejemplo, votar realmente como parte de ser un buen ciudadano, pero no hacerse miembro de un partido político. También medimos la confianza en instituciones cívicas. En la región, 36% de los alumnos expresó confianza en los partidos políticos, 41% en promedio de todos los países. Así que solamente una minoría tiene confianza en los partidos políticos. Más alto fue el porcentaje de los que confiaban por lo menos algo en el gobierno nacional, y eso era más o menos el mismo en la región como el promedio internacional. Y en la región, el 84% confió en la escuela como una institución, que fue más alto que al nivel internacional, que era el 75%. También hay que tomar en cuenta que en todo esto había dentro, a nivel internacional, entre todos los países, pero también dentro de la región latinoamericana, una variación notable. Preguntamos también sobre el apoyo a los partidos políticos. Y preguntamos si preferían un partido más que otros y cuánto apoyarían este respectivo partido político. En Chile, Colombia, Paraguay,
mayorías no tuvieron preferencia por un partido sobre los demás. Y lo interesante fue que en algunos otros países como la República Dominicana y México, Eran directivas del instituto y miembros también del Ministerio de Educación Nacional, docentes de directivos y colegios, universidades, representantes de fundaciones que trabajan en el área de educación cívica, ciudadanía e investigadores. También a través de nuestro sitio en internet, de la página del ICFES, www.icfes.gov.co, se encuentran también enlazadas personas de otros países y de Latinoamérica. Estas personas también participaron en este estudio y saludamos sociales de la Universidad de Rostock, Alemania. Y antes de trabajar en el LASER, el Dr. Schulz fue el coordinador internacional asociado del Estudio Internacional de Educación de Cívica en la Universidad de Humboldt en Berlín. Le damos la bienvenida así al Dr. Schulz. Le compete es que haga el trámite de matriz educativa a la administración. Qué chistoso, ¿no? Y posteriormente abriremos un espacio de preguntas. Entonces funcionaremos de la siguiente manera. Acá en el auditorio va a haber 2 personas a los costados con micrófonos. Ustedes alzan la mano y en el orden que vayan alzando la mano hacen las preguntas. Y para las personas que están conectadas a través del chat, a través del streaming, a través del chat pueden dejar sus preguntas. El doctor Wolfram Schulz es director de investigación del Programa de Estudios Internacionales de LASER, entidad en la que trabaja desde 2001. Él es politólogo y doctor en Economía y Ciencias. Déjame yo ver si localizo bien allí, si no vía mail, me voy a mandar estos datos. Buenas tardes. Señoras y señores, en nombre de la doctora Margarita Peña Borrero, directora general del ICFES, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de actitudes y conocimientos cívicos de estudiantes de secundaria en 6 países de América Latina, a cargo del doctor Wolfram Schulz, a quien le damos también la bienvenida. En el auditorio acá del ICFES nos acompaña especialmente a los coordinadores del Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía en Chile, a la doctora Leonor Cariola, en Guatemala a la doctora Luisa Miller, en México a los doctores Juan Martín Martínez y María Concepción Medina, en Paraguay a la doctora Mirna Vera y en República Dominicana a la doctora Ansel Shecker. Durante 1 hora aproximadamente el doctor Schulz nos presentará los principales resultados del módulo latinoamericano del Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía.